parcial. Obviamente traten de hacerlo. Hay tiempos, sé que por ahí son varios temas, pero son sencillos, fáciles de ver, así que les tengo confianza. Pero bueno, cualquier cosa que no se pueda, está recuperatorio este parcial, pero que va a ser recién en las últimas 2 o 3 semanas de este cuatrimestre. Lo mismo sucede con el segundo parcial. Como, bueno, este tema por ahí es más corto el plazo entre uno y otro, pero sí está recuperatorio para revisar sobre este segundo parcial. Bien. Profe, perdón, una Eh, pregunta. Los sí. recuperatorios, ¿cada uno tiene su tiempo? Porque a veces cuando se recupera todo junto nos dan el tiempo de un parcial para recuperar todos. No, no, va a ser 2 recuperatorios distintos. Es decir, Ah, uno para el perfecto. primer parcial y otro para el segundo. Así que en eso no te Buenísimo. preocupes. Gracias. Exacto. Sí, sí, pensamos hacerlo así separado por este mismo motivo que vos me decías. ¿Qué pasa en caso de tener los dos? Bueno, habrá que hacer los 2 recuperatorios, pero son días distintos. Hasta si no me equivoco, con 2 semanas de separación. Así que, Muy igualmente, bueno. vale, igualmente ya desaprobar los 2 parciales, vamos, por lo menos tratemos de tirarle la primera. Así que, no, pero sería esa la forma. Te digo, cualquier cosa están todos publicados dentro del campo virtual. Es más, hay unos que están como, por ahora son todos virtuales los primeros, después el segundo parcial habíamos puesto presencial, lo estamos evaluando todavía, a veces hacerlo presencial o mantenerlo virtual, así que estamos todavía refinando esos asuntos. Pero vuelvo a repetir, el primer parcial ya está fijo, 8 de mayo, el pase virtual, y lo que vamos a tratar de temas son todos los que estuvimos viendo, incluido el tema que vamos a empezar hoy, que es el tema de seguridad. Igualmente esto lo voy a repetir posiblemente a fin de la clase, así que como para que quede bien fijo. Perfecto, esto respecto a lo que son parciales recuperatorios. También habíamos comentado el tema de que el primer parcial iba a ser regularizado de segunda promoción, bueno, no, también estuvimos discutiendo, debatiendo y definimos que no, que la condición para regular es tener al menos un parcial de esos dos. Por lo tanto, si no aprueban el primero, pueden tirarle para el segundo. Y si aprueban el segundo, ya quedarían regulares, pudiendo así recuperar el primero para poder aprobarlo. ¿Por qué? Porque si aprueban los 2 parciales, entonces quedarían en condiciones de promoción, aprobación directa. Esa sería la forma para poder aprobar la materia. El, es el primer asunto. Después, bueno, obviamente, como dije, para ser regular hay que aprobar uno de esos 2 parciales y además entregar un trabajo práctico. Este trabajo práctico va a ser de tipo investigación. Como hemos visto, ustedes en el cuatrimestre anterior han dado sobre inicio de base de datos, ¿no? Cualquier cosa me corrigen, pero sé que han visto todo el tema de eh, cuestiones generales, diagrama entidad-relación, cómo eso se pasa a tablas, modelos relacionales, base de datos, consultas típicas, los select, aprender el insert, el iter, create y demás. Y en esta materia, en este cuatrimestre, lo que se dio justamente es integridad y consistencia de datos, principalmente, todo el tema de trigger, pistas, procedimientos, índice, seguridad, tema que va a ser de hoy. Y en la segunda parte, después del primer parcial, vamos a ver todo lo que son consultas que no son directamente SQL. O sea, vamos a ver algo que es ORM y la otra es directamente no SQL, aquellas bases de datos que no son relacionales. Entonces, de esa forma, damos como un pantallazo general a todo el tema. Aún así quedan cuestiones. Creo, no me acuerdo si se los dije acá o fue a otro curso, el que base de datos, o sea, el lenguaje SQL, de por sí ya es un lenguaje muy viejo, con una técnica muy previa de hace muchos años, pero que aún sigue vigente por su gran eficacia que tiene. El, aún así, aunque sea muy práctico, no quiere decir que sea algo totalmente nuevo, es viejo el lenguaje. Entonces, van avanzando tecnología tras tecnología y cada tanto van surgiendo nuevas cosas referente a cómo almacenar datos. Entonces, referido a esto, a cómo almacenar datos, el- existen otras metodologías, otras formas, otras maneras, otras técnicas que van surgiendo en el momento. La idea sería todo eso ir viéndolo
a través de trabajo práctico. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros estamos planteando, ya estamos refinando distintas temáticas con los otros profesores. La idea sería en esta semana, en lo posible, si no la semana que viene, en el mejor de los casos. Si es que se nos llega a atrasar un poco, será la otra, pero la idea sería ya darlo lo antes posible para que puedan por lo menos ver, elegir y avanzar en caso de que quieran. Distintas temáticas, como dije, todo relacionado a base de datos, pero viendo un poco el panorama, mucho más de lo que a veces se abarcan en los cursos. Entonces, ¿cuál es la idea de trabajo práctico? Simplemente es elegir un tema, formar un grupo, obviamente, de entre 3 y 5 integrantes. De esa forma, van a elegir ese tema y a partir de ese tema realizar alguna investigación, es decir, conocer más acerca de eso. Una vez que hagan eso, la idea sería realizar el documento con cierto formato, la idea es nosotros ya definirle el formato como para que más o menos tengan una guía. Y al final de cuatrimestre, ahí sí tenemos lo que es, primero, la fecha límite de entrega, que es segunda semana de junio, y luego las presentaciones de esto, que van a ser a finales de junio en la penúltima o última clase. Son dos o tres clases que se van a distribuir de acuerdo a cuántos alumnos seamos, cuántos grupos seamos para presentar. Y de esa forma, al tener el trabajo práctico de la presentación, quedan en regulares junto con la aprobación de uno de los paros parciales. Si llegan a aprobar los dos parciales, quedarán aprobados directamente. Esa sería la idea. Con esto creo haber dicho lo necesario. No sé si alguno tiene alguna duda, algo para refinar, algo para aclarar. Si no era, nada, quería comentar esto por estos últimos cambios que tuvimos haciendo respecto a temas parciales, cómo aprobarlo, cómo regularizarlo, eh, que bueno, los vamos definiendo así en el mientras tanto por este hecho de que son una materia nueva, pero por ahora esto es lo que ya tenemos definido y la verdad que lo tenemos bastante conciso. Así que está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aclarar? Si no, le damos comienzo al tema de hoy. Profe, la fecha del segundo parcial que ya está definida. La fecha de segunda parcial sí, está en el campus, si ustedes se fijan, es más, me voy a fijar yo, a ver si lo encuentro. Mm, Pero sí, sí, ya está definida. Toda la fecha está definida. O sea, como para que vayan viendo y organizando, no solo para la materia esta, sino también para el resto de las materias. Sí, ya me ha pasado también a mí que llega a finales del periodo y empieza a acumularse todo, entonces bueno, la idea es eso, por lo menos darle la posibilidad de que tengan tiempo para poder realizar más que nada lo que son los trabajos prácticos, que esos son los que se pueden anticipar. Profe, una Sí, pregunta. segundo parcial, sí, ¿El parcial va a ser práctica y teoría o solo práctica? hacer práctica teoría, sí, sí. Bien, gracias. O sea, si vos querés que te la complique un poco, ¿no? No, no es tampoco la exageración. A veces como que una cosa y otra se mezclan. A veces conceptos teóricos refieren a cómo realizar algo práctico, lo mismo al revés. Pero bueno, respondiendo más fino, sí, sería teórico-práctico el examen. Bien. Ahí está viendo el segundo parcial, va a ser martes 10. Acá dice presencial, les repito de nuevo, todavía estamos viendo a ver si es cierto presencial o no, por tema de coordinación. Así que ahí lo vamos a ver. Si la fecha por ahora queda ahí, caso que se mueva será la clase siguiente o la anterior, que sería el jueves. Pero por ahora queda fija en ese punto, a menos que haya algún tema a revisar. En- Así que nada, vuelvo a repetir, más que nada los temas como para tener en cuenta. Parcial número uno va a ser todo lo que vimos hasta ahora, que es el tema de integridad y consistencia, procedimientos, funciones, los triggers, índices, el explain, poder saber
cómo interpretarlo, pistas o consultas, bueno, y ahora lo que tenemos, seguridad. ¿Qué sería la clase de hoy? Después lo que es segundo parcial, lo veremos, tampoco adelanto tanto, pero como dijimos, temas principales son ORM y NoSQL. Después adentro se van a refinar un poco más, no tanto en ORM porque ya de por sí es un solo tema, pero NoSQL sí tiene un montón de cosas abajo, entonces es ver cuál es ese otro mundo fuera de lo relacional. Así que estamos. Bueno, mientras tanto, mientras voy preparando el otro material para hoy, si alguno tiene alguna consulta me avisa, si no, ya le damos para adelante. Bueno, bueno. Em, entonces empezamos con el tema de hoy. Seguridad de acceso y base de datos. Seguridad en base de datos, ¿no? ¿A qué nos vamos a basar en esto? Primero, consulto por si no lo han visto, tal vez si lo vieron, bueno, esperemos de profundizarlo, más hacer un repaso y después ver unas cuestiones más puntuales. El cuatrimestre pasado, ¿vieron todo lo que es el lenguaje DSL? O todo lo que es el tema de usuario, los grants, privilegios. Creo que no, profe. Creo que no lo digo. Ah, está bien, consulto más que nada porque, si recuerdan, nosotros teníamos, dentro de SQL se distinguen cuatro tipos de lenguaje que eran los DDL, DML, el TCL, ajá, casi le erro, y TCL. Obviamente los DDL y DML fueron los que primero vieron. En el primer caso son todo lo que es create, el drop, el iter. DM son todo lo que es la parte de select, lo que viene ahí consigo, el update y el insert. Después está lo que es TCL, que es la parte de transacciones, que esto lo vieron más que nada con Juan en las clases de los jueves, y estaba DCL. Como es dentro de parte de SQL, a veces por ahí si se llega a dar, se da algo, o a veces no, pero bueno, por lo que ahí me dicen, no lo vieron. Si no lo vieron, mejor. Así por lo menos sé que puedo avanzar con esto tranquilo. Pero, a ver, estamos. Bueno, ¿qué es DSL? DSL, lenguaje de control de datos. Justamente lo que me da es las instrucciones, las reglas, las formas, es decir, los lenguajes SQL, que me permiten asegurar o controlar quiénes tienen acceso a esos datos. Entonces, una forma de poder saber bien el, los datos, cómo se van a, no solo cómo se van a modificar, sino por quiénes, que ese es el punto crucial de este tema de hoy. Como ven abajo, vamos a hablar todo sobre usuarios, privilegios, algo de cifrado, algo de seguridad mínimo y de backup también. Algo muy cortito como para recuperar algo sobre ese tema. No vamos a hacer ya ahí sí mucha profundidad si es que no llegamos. Si llegamos, bueno, ahí veremos más esa cuestión. Pero lo que yo quiero principalmente es ver los dos primeros temas, usuario y privilegio. Antes que nada, vamos a hacer una breve introducción, para breve, por lo menos ver a qué se refiere esto de seguridad en datos. Una empresa guarda un montón de datos, eso creo que ya ustedes lo sabrán, pero sí los datos se pueden clasificar de distintas maneras. Una de ellas es según el tipo de seguridad que requiere ese dato. ¿Por qué razones? Bueno, por varias cualidades o características.
Una de las principales sería qué tan sensibles son esos datos respecto a la empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a utilizar la base de datos de Saquila, esta de la tienda de alquiler de películas, porque nada, yo por ahora lo voy teniendo presente y también me sirve para esta cuestión. Suponete que tenemos esto, una empresa, alquiler de películas, tiene una base de datos, registra datos, perfecto. Entre tantos datos que registran, por ejemplo, son los listados de películas y todos los datos referentes a estas películas. Eso para nosotros son datos sin ningún criterio de seguridad, son públicos, son accesibles para cualquiera, y la verdad que nosotros no necesitaríamos cuidado de ello. Entonces, ¿qué sucede? El, supónganse, sale noticia, dice, un hacker termina hackeando el sistema de una empresa que quiere películas para robarle la información de todas sus películas. No tiene sentido, porque ya son datos públicos, todo el mundo los tiene. Entonces, tal vez accedió, bueno, sí, accedió, tal vez, qué sé yo, estaba restringido, supónganse. Aún así, lo que consiguió no tiene valor, porque son datos que no son, primero, son públicos, son datos no sensibles que no afectan a nadie, entonces eso puede pasar sin ningún problema. Esos son datos que no requieren tanto seguridad. Ahora sí, ¿a qué nos vamos a referir cuando empecemos a ver esto? Va a haber datos, por ejemplo, temas personales, de cliente. Entonces vos tenés datos de clientes que sí, podés llegar a registrar cosas mucho más personales sobre ellos. Entonces, por ahí es donde empiezas a tener cierta sensibilidad de datos, cierta importancia, algo que no podemos dejarlo al acceso ni público. En este caso, por ejemplo, está el tema de GALE, hay una ley de protección de datos personales que está por ahí, no sé si por ahí ya lo vieron en una materia, creo que el cuatrimestre que viene tiene legislación, no sé si por ahí lo verán, pero sí se trata esto, ¿no? Es un punto crucial a tener en cuenta a la hora de registrar datos personales. ¿Por qué? Porque no lo podemos dejar accesible. Y acá es donde empieza a entrar esto de seguridad. Pero aún así, por ejemplo, podemos tener de los empleados, los datos de empleados, que ahí ya tenemos datos mucho más personales. El otro día me acordaba de una empresa que estuve trabajando que hacía un sistema, una metalúrgica, y tenía los datos de su empleado. Y literalmente eran datos, pero muy personales, en el sentido de no solo en dónde vive, qué edad tiene, también nacimiento, que un montón de, qué sé yo, licencia de conducir, licencia de tal vez manejo de ciertas máquinas, sino encima también tenía cuántas faltas tuvo, ausencias, por qué ausencias, qué viaje tiene, qué relaciones, qué accidente tuvo, qué operaciones, qué tratamiento, ya cuestiones hasta médicas. Ahí sí estamos mucho más obligados a tratar de cuidar esos datos y encima, por ejemplo, podemos llegar a tener datos mucho más confidenciales, qué sé yo, datos de empresa de ventas, el tema de ganancia, cuestiones contables, ahí ya tenemos datos que no podemos tenerlos públicos y no tenemos tampoco que dejarlo tan libre para que nadie pueda acceder ahí. Ahí sí, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, primero obviamente por el tema de filtraciones, de, qué sé yo, hackeos, malware, cosas por el estilo, pero hasta incluso básico, que un usuario cualquiera, un empleado, no se ponga a ver los datos de qué ventas o qué ganancia tuvo la empresa. Entonces, ahí es donde vamos a inculcar nosotros. Bueno, este fue como un ejemplo muy variado, pero está bueno para determinar esto. Por ahí esto queda afuera, pero me acuerdo de haber estudiado algo sobre esto. Cómo discriminar a los datos en tres partes. Datos públicos, datos sensibles y datos altamente confidenciales. Y la idea, según, de acuerdo a cómo se clasifica, ver cómo aplicar estas seguridades. ¿Qué seguridad le aplicamos? Bueno, ahí es donde empezamos. Vamos a ver primero lo que es la seguridad a nivel de base de datos, que es como el punto principal y ahí es donde vamos a hacer foco total. ¿A qué nos referimos con esto? Es tema de control de acceso, o sea, toda la parte de usuarios, la parte de autorización de privilegios, qué es lo que puede hacer quién, y una configuración de cifrado, simplemente ver cómo se configura el tema de cifrados para la transmisión de estos datos, pero por vía eh, ya más lejana, no directa, sino por internet o por cualquier otra red. Después vamos a hablar algo muy breve sobre nivel de aplicaciones, como para conocer
alguna seguridad respecto a esto, más que nada el tema de inyección SQL, que está metido esto de SQL base de datos, y además porque uno de los problemas más generales es muy problemático, pero además muy fácil de evitar. Y por último tenemos lo que son backup, respaldo, recuperación de base de datos. Este en particular solamente lo vamos a nombrar, hablar algún concepto más, pero ahí sí que yo no quiero meterme ni en detalle. Así que por ahora vamos con la primera parte. Control de acceso. Acá, ¿qué nos referimos con control de acceso? Nos referimos al tema de proporcionarle al motor de base de datos forma de saber quiénes son los que pueden tener acceso. ¿A partir de qué? Fácil, usuario y contraseña, como ya todos lo conocemos. Entonces nosotros le decimos, mira, este conjunto de usuarios son los que pueden acceder a esta base de datos. Y a cada uno le podemos dar una contraseña para asegurarnos. ¿Cómo lo hacemos? A partir de, este, de esta query, podemos decir, este DCL. Para crear un usuario, lo que hacemos es, justamente dice acá, create user, el nombre del usuario, y con eso ya sería suficiente. Después tenemos un montón más para ir definiendo. Eh, de todo esto está bastante, muy bien detallado en la página oficial de MySQL. Cada uno tendrá algunas ya particularidades, cada base de datos, pero aún así todos se van a manejar más o menos de la misma forma. Pero sí, el, algunas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo acá de la clase, como por ejemplo tema de roles, contraseñas y algunas otras configuraciones breves. Entonces simplemente cuando nosotros queremos crear un usuario le decimos, bueno, de user, el usuario es host, eso ahora lo vamos a aclarar, y una contraseña. Vamos por parte. Primero, bueno, estas son las palabras clave, así que no hay problema. Cada vez que nosotros identifiquemos un usuario, vamos a identificarlo de esta forma, que es nombre de usuario, y el servicio, la IP, de dónde va a venir esa conexión. Entonces nosotros de esta forma podemos identificar quién es el usuario que va a ingresar y desde dónde va a ingresar. Recuerden que localhost es el IP de nuestra máquina propia. Eso se puede averiguar si ustedes buscan con la consola ipconfig, pero si no es siempre Em, si no me confundo, 190.172.1.1, si no me equivoco. Cuanto mucho alguno me corregirá. Pero cuestión, este es cada vez que nosotros queremos ingresar a algún usuario para nuestra máquina. En casos reales, una base de datos va a estar en un servidor, cada persona se va a conectar en su propia máquina y ahí también podemos configurar en qué usuario, en qué máquina puede ingresar a nuestra base de datos. De esa forma podemos tener un control de estos usuarios. ¿Qué sigue? La contraseña, donde le ponemos identificado por y el texto de la contraseña que nosotros queremos agregar. Bien, esta sería la manera de identificar un usuario. Después podemos tener un montón de formas más para identificar, perdón, para crear un usuario. Por ejemplo, podemos revisar el ITER ante una modificación y acá lo que hacemos es, bueno, le cambiamos la contraseña que tenemos acá. Y además le podemos agregar configuración extra, que esta contraseña expira dentro de 90 días. Este es un solo caso. Hay un montón de configuraciones más que se pueden realizar, tanto en contraseña como propias del usuario. Algunas las vamos a ver, otras las dejaremos pasar, pero por lo menos la clave es esto, saber cómo se crea el usuario. También otra cosa importante es cómo bloquear un usuario. El bloqueo de un usuario se refiere a que este usuario deje de tener acceso a la base de datos. No lo borramos, lo dejamos, pero no va a tener acceso. Entonces, esa forma que nos permite, primero, bueno, en caso de que exista y después que por ahí deje de existir, pero con la idea de que vuelva, en esos casos hacemos el juego con el bloqueo y el desbloqueo. ¿Qué sucede si un usuario queda bloqueado? Simplemente no puede acceder. Lo que sucede es que en caso de querer ingresar, le va a devolver un error diciendo, no puede ingresar porque estás bloqueado. Y también estuve viendo que tiene toda una parte de auditoría que permite saber que ese usuario estuvo tratando de ingresar estando bloqueado.
incluso la cantidad de veces, demás, no quiero profundizar ahí, pero sí he visto que se puede llegar a hacer eso, por si uno quiere ver cómo se hace. Em, pero me permite eso. Así como lo puedo bloquear, así lo puedo desbloquear, como para que ya pueda estar accesible a utilizar el motor de base de datos. Bien. Otras cuestiones que yo puedo definir durante la creación de un usuario es el uso de limitaciones de recursos. Por ejemplo, en este caso, limitar la cantidad de consultas que se revisa por hora o limitar las actualizaciones que se revisa por hora, limitar el número de conexiones que tiene por hora o incluso la cantidad simultánea. Estas son limitaciones extras que yo puedo tener ante la creación de un usuario o de modificación. Recuerde que acá estamos viendo ítem, pero al momento de crearlo ya lo podemos definir. Y bueno, y acá están las contraseñas. Es decir, vamos a hablar de contraseñas y después voy con lo otro. ¿Por qué? Porque una vez que creemos un usuario, perfecto, pero tiene que tener alguna identificación. Obviamente, lo podemos crear sin una contraseña. Tratemos de que no. O sea, la contraseña es algo importante. Yo no sé si por ahí lo han llegado a ver en alguna materia de programación, cuanto mucho hago un breve comentario respecto a esto. Las contraseñas son importantes porque te permiten validar que la persona que está ingresando es quien es. Entonces, eso es sumamente importante. Primero, por el tema de acceso. Qué sé yo, empleado no puedo ingresar al usuario de un gerente general. Por eso, ¿qué necesito? Que el gerente general sepa algo que no sabe nadie. ¿Qué técnica tenemos? La contraseña como el caso práctico por excelencia que está en todos lados, a tal punto que nuevamente tenemos que manejar en nuestra memoria como 85 contraseñas distintas. Así que, pero bueno, aún así termina siendo fiable. Después aparecen otros métodos, no quiero profundizar en eso, tipo detección de rostro, un segundo factor, pero por ahora con la contraseña ya alcanzaría. ¿Para qué digo todo esto? Si en algún momento tienen la oportunidad de manejar una base de datos, o lo están haciendo ahora con algún trabajo en programación, o por ahí en el proyecto que tengan que realizar seguramente el cuatrimestre que viene, tener en cuenta esto de las contraseñas, incluso en el caso real, obviamente, porque es importante, nos permite saber quién es quién y no poder pisar la, justamente la identidad de uno a partir de poder ingresar sin problema. Y así como es obligatorio el uso de contraseña, también, che, hagamos contraseña segura. No me use contraseña password o 1, 2, 3, 4, 5, que parece absurdo, pero si ustedes buscan por internet, es más, incluso en noticias y demás, ranking de cuáles son las contraseñas más usadas a nivel global, van a aparecer esas, literalmente. O sea, las más usadas son las menos seguras. El, entonces la idea es evitar también eso. Bueno, acá en MySQL se permite primero lo que es en parte la encriptación, que vemos con el hash, pero también poder ver eh, técnicas para poder evitar que suceda eso, que me den contraseñas poco seguras. Eso fue un concepto general. Ahora sí vamos, hay casos que no importa a nosotros. MySQL tiene distintas formas de poder identificar la contraseña. Primero la tradicional, el método por default, el que ya viene, que es el uso de hash. Esto si ustedes buscan en la tabla select asterisco from mysql.user, le va a aparecer todos los usuarios que tiene la base de datos con un montón de datos, incluida la contraseña. Pero la contraseña está encriptado con sistema hash. Entonces no van a poder saber qué contraseña tiene, ya que eso es propio del motor de base de datos. Ese sería como el primer nivel de seguridad. Lo mismo si ustedes necesitan otra, no sé, guardar una contraseña en una tabla aparte, también, no sé, la contraseña de su propia aplicación, bueno, también utilizar esto, sistema de encriptación como es hash, u otros, o por ejemplo los que aparecen acá abajo, con distintos plugins accesibles. ¿Qué permite esto? Tener el, un sistema mucho más seguro respecto a lo que son el guardado, almacenado, encriptado y la definición de lo que son las contraseñas. También tenemos autenticación externa, aplicaciones aparte que nos permite controlar esto, pero sí, no nos vamos a meter tanto en profundidad en este punto. Sí quisiera hacer caso en dos cosas.
Primero, en casos utilizar, por ejemplo, un plugin para un password, como por ejemplo Cache SHA-2 Password, esto se revisa de la siguiente manera. Pones create user, el usuario, identificar con, y ahí le pones lo que es el plugin, seguido por la contraseña que uno quiere agregar. De esa forma uno está utilizando lo que son estos programas agregados para poder tener una contraseña más segura. Caso de que no se quiera hacer esto, existe otra manera. Yo voy a pasar el siguiente, después vuelvo para atrás. ¿Por qué estaba esto? El, Cuando ustedes, si quieren, pueden ejecutarlo ahora y si no lo dejan para después, tienen la posibilidad de tener esto. Install component y entre comillas, file dos puntos barra component validate password. Esto que hace le habilita lo que son em, variables globales extras relacionados a la validación de password. ¿Qué me permite? Me permite tener eh, validaciones, controles, cosas a tener en cuenta a la hora de generar una contraseña. De esa forma, un usuario no se puede crear con una contraseña que sea, por ejemplo, una de los comunes, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo definir un montón de cosas, como por ejemplo la cantidad de caracteres que se debería cambiar entre uno y otro, el largo de esta contraseña, la cantidad de números, la cantidad de letras, el tipo política, puedo decir de política baja, media, alta, de acuerdo a ese nivel de seguridad. Entonces me permite como un chancuima respecto a lo que es definir bien una contraseña. Si voy para atrás. Entonces yo lo que puedo hacer cuando instalo ese archivo, esas variables globales, lo que puedo hacer es esto. Hago set global, defino esa variable y le asigno el valor que yo quiero. Ese puede llegar a ser una buena técnica sencilla de realizar y que, bueno, al hacerlo, si uno lo quiere probar, en caso de no cumplir con esta regla, te tira el error y te dice, no puedo hacer esto, la contraseña tiene que ser segura por tal y tal regla. Bien. Hasta acá, todo bien. Mientras trato de enchufar la computadora para que no se me desconecte, para que no se me apague. Si alguno tiene una duda, es ahora, si no, seguimos. Ah, ahora sí. ¿Ninguna duda? Ok, bueno. Ahora sí. Bien. Todo esto que yo dije se puede hacer a partir de este lenguaje de CL. Igualmente, MySQL ya tiene una herramienta para eso. Si ustedes me permiten, vamos a cambiar, vamos a ver el Workbench. Y vamos a ver lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos, acá estoy probando algo, acá a la izquierda siempre les aparece este, ¿no? Como la pestaña esquema como por default, como la base, como la que siempre está. Pero aún así tenemos a la izquierda la pestaña administración que nos permite un montón de otras cuestiones que a veces queda oculta, pero tiene muchísimos datos para ver. Por ahora vamos a ver este tercer punto, que es usuario y privilegios. Si nosotros seleccionamos, nos va a aparecer la siguiente ventana, en donde nos va a indicar el listado de todos los usuarios que tenemos para nuestra base de datos. Por ejemplo, usuario número uno, que es la que estuve creando, en donde puedo indicarle el nombre, el tipo de contraseña segura, el desde dónde, o sea, de qué servidor, de qué máquina va a utilizarlo, para conectarse, y la contraseña, obviamente. También tenemos lo que son los límites de recursos de la cuenta asociada, como había comentado antes, cantidad de consultas, cantidad de actualizaciones, de conexiones simultáneas, y después tenemos otras dos pestañas más que son de roles y de privilegios, que es lo que vamos a ver ahora. Así que antes de adelantarme sobre esto, era simplemente comentarle que existe
esta herramienta para nada, hacerlo un poco más sencillo tal vez, a este tratamiento de control de acceso. Bien, bueno, volviendo a la diapositiva. Bueno, ya visto todo lo que es el creación de usuario, ahora lo que vamos a ver es la asignación de estos privilegios, o sea, qué es lo que puede hacer cada usuario. Entonces, de esa forma nosotros tenemos lo que es la siguiente instrucción que seguirá, donde le indico qué privilegio va a tener un usuario sobre qué objeto. Entonces, ¿a qué refiere privilegio? ¿Qué refiere objeto? Refiere lo siguiente. Privilegio sería qué acción puede realizar un usuario. Entonces yo como opciones puedo tener lo siguiente. Vamos a tratar de hacer así, no hablo todo en el aire. Vamos, puntero, más que láser. El, lo que tengo es lo siguiente, como por ejemplo privilegios, tengo un select. Si yo, por ejemplo, acá arriba en privilegio le indico select, eso quiere decir que esa persona, ese usuario, le estoy dando el privilegio de poder realizar select sobre un conjunto de objetos, por ejemplo, un conjunto de tablas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona solamente puede consultar, no puede realizar otra cosa. Así como pueden ser select, puede haber otros privilegios, como por ejemplo el update. En este caso, si yo le pongo un privilegio de update a un usuario, quiere decir que esa persona puede actualizar y nada más. No puede ingresar, no puede borrar, no puede crear, no puede alterar, no puede hacer nada más que el privilegio que yo le estoy asignando. Yo también puedo asignar privilegios combinados, tipo, bueno, mira, a esta persona o a este usuario le doy un select, un update y todos los que quiera. En ese caso, en privilegio sería separado por coma, pero esa sería la forma de identificar. Y así con cada uno de estos. La lista de acá es bastante corta porque hay un montón más para poder asignarle, pero estos serían como lo más común y los principales. Sí, quiero resaltar este último de abajo, que es el All Privilege, que son todos los privilegios. El, ¿Qué quiere decir? Todo. O sea, ¿qué puede hacer esa persona? Puede hacer todo, literalmente. Entonces es como una especie de asignación global. Es más, si todos los privilegios se lo combino con el nivel global de afectar a todo, es lo que se podría llegar a denominar como un superusuario. Es decir, un usuario que maneja todo sobre el sistema. El- yo no sé si han manejado algún programa, no me acuerdo si en programación, has visto en algún proyecto o en algún framework, tener que definir superusuarios, o a veces superadmin, que le dicen, el- pero refiere a esto. Un usuario que tiene el poder de controlar todo el sistema. Así que, bien, ese respecto a este punto. Después también tenemos lo que son los Grant Options, eso lo vamos a ver después. Después tenemos lo que son los objetos. Los objetos justamente es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya sé. Ahora, ¿a qué? ¿Sobre qué objeto le estamos impactando? Si tratamos a nivel global, quiere decir que puede afectar todo. ¿Qué cosa? Cualquier base de datos, cualquier tabla. Si nosotros vemos, podemos ver que este primer puntito refiere a base de datos, este segundo puntito refiere a tabla. Porque supongamos que, bueno, este sería el nivel global, pero si yo quiero afectarle solamente a una base de datos, es decir, che, este usuario tiene privilegios sobre esta base de datos, entonces sí le indico qué base de datos y si es por la tabla, asterisco para toda la tabla. Lo mismo si es por nivel de tabla. Si yo digo, bueno, quiero darle privilegio, pero una tabla en específico, ahí sí, indico base de datos, indico tabla. Esa sería la manera. Después tengo, por ejemplo, la definición de nivel de columna. Acá no le puse directamente como los otros, como tiene acceso, porque este se escribe un tanto distinto. Este después lo tengo que completar. El, ¿Esto cómo es que funciona? Por ejemplo, vamos a decir que un usuario puede actualizar, pero solamente algunos campos de una tabla. Por ejemplo, no sé. Vamos a hacerlo directamente. Sir grant update on. Vamos a poner database.
clientes. To, bueno, como dije, use un usuario con el, justamente de dónde viene. Por ahora no me quiero matar con imaginación, así que lo distingo de esta forma. Si yo quiero decir, este usuario puede modificar la tabla cliente, sería esta. Ahora si le digo, no, no, solamente me puede modificar dos columnas, dirección y teléfono. Entonces se lo indico de esta manera. Así es como este usuario, user 1, solamente va a poder modificar, en este caso, la tabla cliente, e incluso solamente puede actualizar dirección y teléfono. Si realiza un update sobre otro campo, le va a tirar, porque no tiene privilegio para realizar eso. Bien, es más, este lo voy a copiar y después lo voy a agregar en la presentación. Así no se me pasa. ¿No? Ahí estamos. Bueno, bueno, no, no sigas porque todavía falta uno, que es el nivel de rutina. Ah, ahora sí. ¿Qué nivel de rutina? Bueno, simplemente esto. Son todo lo que son otros objetos que no son tablas, como por ejemplo estos procedure, funciones, estos son accesos que también le puedo decir, le puedo discriminar y decir, che, este usuario puede realizar o puede utilizar, por ejemplo, este procedimiento. A veces, ¿por qué sirve? A veces sirve porque si nosotros normalmente hablamos de seguridad, siempre hablamos de esto de separar cosas, dejar como una especie de interfaz en el medio, y el stop procedure puede ser uno. Es decir, en vez de hacer que el usuario, es más, ya que un usuario, vamos a dibujar un usuario, interactúe directamente con la base de datos o con alguna tabla, entonces lo que podemos hacer es crear un tema en medio, como por ejemplo un procedimiento. Entonces, no, lo que le digo es, no, no, puede tener acceso a este procedimiento y a partir de este procedimiento yo te digo qué es lo que puede hacer. Entonces, de esa forma puedo tener un control de qué cosas se pueden realizar. De esa manera no le doy total libertad a un usuario sobre el acceso a una tabla, principalmente a usuarios que están muy limitados en qué cosas pueden realizar o qué cosas pueden saber. Y entonces una idea es esta. Es decir, no, a este usuario le doy esta este procedimiento como acceso que después hará lo suyo ahí adentro, pero así le abstraigo por lo menos ¿cómo sería? El acceso directo a la tabla de la base de datos. Y ahí sí, por ejemplo, puede ser una gran utilidad. Bueno, después de que pase la ambulancia, creo que ya pasó. Bien, ¿qué me referíamos a gran option? Oh, no lo taché. Esto es así. Porque esto es fácil de entender, pero está bueno explicarlo ahora. El- yo tengo la posibilidad de momento de decir los privilegios a un objeto, a qué usuario, de ponerle a with grant option. Entonces, ¿qué significa? Ah, le digo, mira, esta persona va a tener estos privilegios, no sé, poder seleccionar, insertar, actualizar, borrar datos en tal tabla. Pero le puede decir with grant option. O sea, esa persona no solo va a tener esos privilegios, sino que también va a tener la posibilidad de asignar esos privilegios a otro usuario. Entonces, de esa forma, tal vez yo tengo un usuario que le asigna el grant ponerle así con la G, a este usuario, pero le pone el Quick Grant Option. Por lo tanto, este también puede asignar a otro usuario estas mismas restricciones, pero solamente aquellas que se le dieron permiso a otro usuario. No puede asignar privilegios de cosas que no tiene mismo, pero sí, de los que tiene puede pasarlo. Y hasta incluso este usuario le puede dar el Quick Grant Option para que te siga asignando permisos. Y de esa forma se va generando como una especie de cadena eh, de permiso asignado entre uno y otro. Esa sería la razón por la que existe este Weak Grand Option. Este de acá, por ahora, déjelo pendiente, es más o menos lo mismo, pero lo vamos a ver ahora en cómo es que se quita. ¿Por qué? O sea, ya después de ver bien cómo es que funciona el grant, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primer caso me dice
le doy a un usuario como acceso, seleccionar, insertar y actualizar datos en la base, perdón, la tabla de la base de datos, según como indica acá. También puedo tener otro caso en donde le asigno todos los privilegios hacia una base de datos a, por ejemplo, un usuario admin, o puedo designarle todos los privilegios a toda la base de datos del motor de base de datos, considerado en este caso un super admin. Y si no, por ejemplo, acá, le doy, no, a esta persona, en este caso el manager, le doy la posibilidad de consultar todas las tablas de la base de datos, nada más, no podrá actualizar, no podrá borrar, no podrá crear, pero sí le damos el Weekly Option. Quiere decir que este gerente puede asignar este mismo privilegio a otros usuarios. Ahora sí, así como existe la asignación, existe la revocación, o sea, eliminar esos privilegios. Por ejemplo, acá vemos que revoca o le quita el privilegio de insertar datos en tabla de esta base de datos a este usuario. Esa sería la manera en que está. El, ¿Qué sucede? Entre medio de estos privilegios, por ejemplo, como... No, vamos con este. Entre medio de estos privilegios está el Grand Option. Entonces, ¿qué es lo que le quita? Como vimos, está en IC, la ley delete, un montón más, pero también le puedo quitar el privilegio de que asigne a otro. Si yo antes le puse el with Grand Option, yo también le puedo quitar para que esa persona o ese usuario deje de asignar privilegios. También tengo lo que es el Restrict y Cascade. ¿Esto qué me refiere? Como dije, yo tenía lo que era un usuario que le da permisos a otro usuario, que este por el Weekend Option le da permiso a otro usuario y así sucesivamente y te queda toda una cadena. Ahora, ¿qué pasa? El, este, vamos a suponer que el superadmin dice no, este ya deja de tener, o sea, le quiero sacar la restricción, pero ya existe toda la cadena. Entonces acá, si yo le pongo restringir, me va a decir no, no podés quitárselo porque esa persona, ese usuario, ya le asignó privilegios a otro. Si vos querés, va a tener que empezar por acá atrás e ir borrando uno por uno. Caso de que no quiera hacer eso, esta es la posibilidad de cascade. ¿Qué quiere decir? Le quito privilegio a este, perfecto. Este se le va y este se le va. Directamente rompiendo esa cadena de privilegios que se había hecho antes. Esa sería la manera de revocar o eliminar privilegio a un usuario. Perfecto. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Hay algo para ver? ¿Algún comentario? ¿Una manito? Bueno, No, profe, eh, todo bien. No, no, profe. estamos. Ok. Bueno, bueno, seguimos entonces, si no hay más nada. Vamos a ver el tema de roles ahora. ¿Esto qué sería? Un rol sería algo así como una clasificación. Em, no voy a profundizar más en teoría porque creo que esto en la práctica es mucho más fácil de entender. Simplemente acá lo que voy a comentar es que se puede crear un rol de esta manera. Entonces pongo create role y nombre de los roles. Y una vez que yo tengo un rol, lo que puedo hacer es, primero, asignarle privilegios a ese rol. Y segundo, asignarle un rol a un usuario. Entonces, ¿qué sucede? Antes yo lo que le asignaba era los privilegios a este usuario, pero lo que puedo hacer es decir, no, estos privilegios se los asigno a un rol que te irán a este usuario. Entonces me queda como esta especie de intermediario de esta interfaz. ¿Para qué me sirve? Acá tengo dos casos, por ejemplo, el de lectura y de escritura, que son como lo más cotidiano. El, yo voy a tener usuarios que solo pueden leer, otros que pueden escribir. Ahora, ¿qué puedo hacer? En vez de asignarle a cada usuario, este usuario puede leer, este usuario puede leer, este usuario puede leer, y así sucesivamente, le puedo decir, mira, creo un rol. ¿Qué hago? Acá no... no está el ejemplo. Vamos a escribirlo. Acá lo que puedo hacer es create role, vamos a poner en mayúscula, eh, app read. Y le voy a agregar otro que sería app write. Entonces yo puedo ejecutar esto. Cuando ejecute esto,
entonces lo que puedo hacer es asignarle privilegio. Y entonces, por ejemplo, acá le dice, bueno, asignarle privilegio, seleccionar, vamos a poner láser, para que este rol solamente puede hacer consultas sobre todas las tablas de esta base de datos. Y al rol de escritura le voy a dar la posibilidad de insertar, actualizar y borrar datos en todas las tablas de esta base de datos. Entonces yo lo que puedo hacer después es la asignación de estos roles a usuario. Entonces le digo, bueno, este usuario de acá, de lectura, le digo, perdón, este usuario de acá, sí, lectura, estaba mal el puntero, le voy a asignar el rol de lectura nada más. Y a este usuario completo le asignaré tanto el rol de lectura como de escritura. Entonces esto me permite tener como una especie de intermedio entre los usuarios y los permisos que me permite mucha más facilidad a la hora de gestionar lo que son la asignación de permisos. Bien, esto también cuando vos le asignás este rol, el usuario al ingresar puede tener un montón de roles asignados. Entonces lo que puedo hacer es setear qué rol quiero utilizar. Entonces cuando ingresa o cuando abre la sesión o ingresa al motor de base de datos con su usuario y contraseña, se puede indicar, bueno, quiero ahora estar con el rol de lectura. Y entonces así se le activa su rol de lectura. Si yo quiero, por ejemplo, activar todos los roles, directamente digo, bueno, me seteo ahora todos los roles para poder utilizar. Así también yo le puedo setear de forma como default a un usuario particular qué rol va a tener. Por ejemplo, en este caso, lo que le estamos diciendo es que tu usuario de lectura, cada vez que ingrese al motor de base de datos, se le va a asignar ya automáticamente este rol. Ya directamente va a poder realizar lecturas en esta base de datos. Esa sería la manera de manejar lo que son los roles. Y si no me equivoco, creo que con eso, casi terminamos. Solamente voy a hacer un comentario respecto al cifrado de datos, que vuelvo a insistir, con esto de la seguridad hay que proteger información y como vimos puede ser que esa información se tenga que manejar a través de una red. No solo incluso una red interna, sino a veces, tal vez, no sé, en el peor de los casos por internet. Seguramente va a ser por una VPN o algo por el estilo. Pero bueno, en caso de manejarse en una red, ahí ya tenemos que tener cuidado de cómo es que se van a ingresar, cómo se van a transmitir esos datos. Que no haya una persona escuchando de otro lado, como así le dicen, eh, escuchando qué cosas se están transmitiendo de un lado a otro. Entonces yo lo que puedo hacer es cifrado y ahí aparece el SSL. Simplemente, ¿qué hago? Alter user, el usuario, require SSL. Y con eso ya tengo asegurado el tránsito cifrado de información a través de todas las consultas que realice este usuario. Simplemente eso como un comentario. Después, bueno, también tengo otras funciones como el async o decrypt. Esto más que nada a veces vuelvo a repetir, como por ejemplo el último caso. Cuando ustedes necesiten guardar, ahí sí, datos sensibles, como por ejemplo una contraseña, no lo guarden como texto directamente. Ahí sí, hagan un cifrado, al menos, por ejemplo, con esta función, como para que al menos no se pueda ver directamente. Entonces, pues no tener datos sensibles que se puedan obtener con un select simplemente, sino que necesitas un cachito más. Por esta cuestión de encriptación. Lo mismo sucede, por ejemplo, no solo en contraseña, qué sé yo, por ahí hay datos sensibles, muy sensibles, alguna clave, un código, o hasta incluso algún número que no se quiere saber, bueno, poder utilizar esto, lo que son encriptaciones. Bien, antes de continuar, en realidad ya esto es lo último respecto a control de acceso, pero estaría bueno ver más que nada un repaso de la herramienta de Workbench que contiene, como vimos, tenemos la lista de usuarios, por ejemplo, user1. Y en esto, aparte de datos básicos que ya hemos visto, podemos tener el listado de todos los privilegios que tiene. Entonces yo le puedo decir, mira, este usuario va a tener como privilegio sobre la base de datos Aquila, bueno, seleccionar, insertar, actualizar, borrar, y así puedo ir seleccionando todos los distintos privilegios que tengo acá accesibles.
Así puedo seleccionar todo, así puedo ir quitándole, puedo directamente borrar los privilegios con los botones acá, o puedo agregar, por ejemplo, acceso sobre otros esquemas, otras bases de datos. También, como dijimos, no solo puedo hacerlo por el lado de asignaciones directas de privilegios, sino también por el manejo de roles. Y acá, por ejemplo, yo puedo ver todos los roles que existen acá como por default en MySQL. Obviamente puedo seguir agregando roles, pero con esto, por ejemplo, ya se ve que puedo, no sé, decir, este usuario es un gestionador de base de datos. Entonces acá ya me da automáticamente cuáles son todos los privilegios que tiene. Otra vez digo, no sé, es solo un DBA. Bueno, no, en este caso selecciona todo. Pero acá yo digo, bueno, es un administrador de backup. Entonces ya me asigna directamente cuáles son sus requerimientos, pudiendo así asignar roles a distintos usuarios. Así que nada, esto es lo que Profe, respecta perdón, se me perdió a una eso. parte del principio, parece. A ver, ¿Cómo asigno al usuario? O sea, al usuario, ¿cómo se le asigna nombre, una entrada? ¿a qué te refieres con entrada? Ahora vamos a No, ver el porque tema de nombre. dice user 1, digo, eso se personaliza, después yo entro con mi nombre. ¿Cómo se hace esa parte? No, es así. Mira, ahí estaba probando, vamos a dejarlo. Pero yo puedo hacer esto. Create user, vamos a poner con mi imaginación de total esplendor, user2, arroba localhost, ¿Se entiende? Está bien. identify by y una contraseña. Como quiero una contraseña segura para que no sea este, le pongo 54321. Obviamente no hagan esto en un caso real. Pero, y con esto ya lo defino. Entonces yo lo ejecuto. Sí, a ver, vamos a verlo acá abajo. Bien. Ejecuto, me da OK, perfecto. Ahora, ¿con esto qué quiere decir? Que tengo acceso a otro usuario. Primero, antes de continuar, podemos ver, yo tengo que hacer un refresco. No, tengo que salir primero. Vuelvo otra vez a usuario y cosas. Acá está. Ahora Me sí. apareció usuario 2. Y no solo eso, si yo quiero, puedo venir acá, agrego una nueva conexión diciendo una nueva conexión, vamos a poner, no sé, clase de seguridad. Tiré uno. En este caso, ¿el usuario cuál es? Ah, el usuario 2, el que yo estuve creando. Y entonces, el esquema que voy a utilizar, no, por ahora cualquiera. Vamos a dejarlo ahí. Ponemos la conexión, me va a pedir contraseña. Contraseña va a ser 54321, el que yo había puesto. Ah, claro, ahora sí. Eso era el enganchecito que me faltaba. Exactamente. Ahí me apareció en cartel, eso no se preocupen. Y con eso está. Yo Perfecto, se gracias. ingreso y ahí está. Estamos. Es más, ya que me preguntaste sobre eso y pudimos hacer acá, vamos a hacer un claro ejemplo que podemos ver que no tiene posibilidad de hacer nada. ¿Por qué? Ah, Porque no le buenísimo. dimos privilegio. Así lo vemos. Entonces, por ejemplo, exactamente. Es más, dame un ejemplo. ¿Qué privilegio le damos? Y que pueda hacer select. Bien, ¿en qué? Vamos a usar la base de datos de Shaquila porque ya me queda cómodo. ¿Alguna tabla en particular o todas? No, en todas. Correcto, asterisco. Tú, obviamente estamos queriendo hacerlo sobre usuario 2, arroba localhost, pap, me dijo que está OK. Si nosotros vamos ahora, refrescamos, ahí aparece. Ahora. Entonces, si yo puedo hacer, por ejemplo, select, ojo, fin, eh, si pongo from, estaría bueno. Ahí va por parte. Ajá, no, espera, me faltó el uses Aquila. Ahora sí. Y ahí me muestra todas las películas que tiene la base de datos. Él me dice, no sé, esta persona está queriendo actualizar. Update, fin, set, o sea, release, guía, y como esta persona encima desaprobó base de datos 1, me quiere hacer un where fin ID mayor a 50. Si quiero hacer esto, no, error. ¿Qué error me da?
A ver, vamos a ver si lo ponemos ver mejor. Copiar row, acción, response. Me aparece este error. Me dice, no, el comando de actualización está denegado por este usuario. Y Perfecto. entonces no me puede hacer cambio en esa tabla porque no tiene privilegio. Tampoco si se quiere borrar, qué sé yo. Llega a hacer esto, tampoco podría. El, supongamos que, por ejemplo, vamos, vamos a probar lo siguiente. Eh, selectar from, esto de película, vamos a decir, no sé, el año sí, lo quiere cambiar 2015, esta persona sí tendría que tener acceso, entonces le damos este acceso. ¿Cómo hacemos? Como dijimos antes, obviamente voy a copiar, le voy a poner update, y por ejemplo le puedo decir, sí, me puede modificar, pero en la tabla film. Entonces, si yo vengo ahora, ahí me hizo la modificación, sin ningún problema, ya que tenemos todo con 2015. Si, por ejemplo, quiere hacer una modificación también en otra tabla, por ejemplo, en vez de film, que sea en City, es más, no tengo ni idea qué valores tiene City. Vamos con alguno, esta, o creo que era Customer, vamos con este. Vamos a hacer una actualización de Customer en donde seteamos first name igual a, no sé, José, pero bien escrito. Obviamente no está pudiendo. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de hacer actualizaciones, pero solamente a una base particular. Esa sería la forma. Em, Y ahí le voy agregando punto film, punto city, punto todo. ¿O conviene hacerlo como de la otra manera que directamente ibas tildando de uno? no, en realidad si son para distintas tablas, va a tener que poner esto con distintas, como distinta asignación de En distinto privilegios. renglón. Hace Exactamente. larguísimo, sí. No, ahí es donde, bueno, hagamos la asignación de lo que es perdón, la utilización de la herramienta de Workbench o incluso la asignación de Claro, roles. conviene. Mm. Exactamente. Entonces, por ejemplo, che, yo hago la asignación de roles, esto sería largo, pero ya sé que este rol, por ejemplo, no sé, actualizador de datos, ¿no? O un controlador. Vamos a poner a una persona de control de datos. Tirale. Podemos crear ese rol que tiene posibilidad de consultar y actualizar, y de insertar y borrar. Entonces, qué sé yo, en vez de ser de todas las tablas, si serán de algunas particulares, serán de algunas particulares, pero lo asigno un rol. Y después ese rol se lo asignó a otro usuario. Eso sí, por ejemplo, es posible. Después, nada, eso respecto a este punto. Otra vez, perdón, Mm, una cosa. ¿Cómo le asignaba, o sea, cómo era Bien. que hacía un rol y después asignaba a los usuarios dentro del rol? Como vimos antes, set role, em, no sé, vamos a ponerle, oh, me quedé sin imaginación, un nombre, textura. Vamos a hacer alguno sencillo, básico. Está bien, sí. Exactamente. Eh, Ignos Grant, a ver, espérate que acá me apareció. Ajá, falta Ignos Grant to root arroba el localhost. Esperen que puede ser. Ajá, mira, acá estoy utilizando un usuario que sería en root. Mira, como debía, supuestamente tendría que poder. Ah, perdón, no, create. A ver, ninguno me corrigió. Yo no puedo decir nada porque se me perdió tanta cosa. Está bien. Sí, sí, yo acá lo que hago es crear el rol. Ahí ya dijimos, bueno, creemos el rol. Perfecto. Le asignamos privilegios. ¿Cómo? Como decimos antes. Select on
Saquila punto todas las tablas. ¿A quién? ¿A un usuario? No, ya tenemos un rol. Entonces a rol lectura. Perdón que elegí un nombre de rol muy choto, pero bueno, como para dar el ejemplo. Está perfecto, ¿se Entonces entiende? entonces está este rol con este permiso. Bien, ahora, ¿a quién se lo damos ese permiso? A un usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Grant. Acá sí, no digo grant este privilegio, porque en realidad los privilegios son propios del rol. Entonces lo que hago es decirle, bueno, grant rol, en este caso lectura, em, ¿en qué me perdí? Acá, to tal usuario. En este caso se lo voy a poner al usuario 1. Es más, en vez del usuario 1 vamos a hacer lo siguiente, o para que quede. Yo puedo hacer esto. En vez de grant, revoke, select on, Shakila, punto, todas las tablas, to, en realidad no es to, from, user 2. Acá sí lo voy a copiar. Listo. Esta persona ahora no tiene posibilidad de hacer consultas. Si yo vengo acá, vamos a hacer un select y sí me está permitiendo consultas. Esto puede ser por el flush. Esto es algo que no dije, pero está por ahí en una de de los puntos que es privileges. Esto es simplemente como un refresco, como diciendo, revisa todo y reorganiza otra vez los privilegios de cada uno. No Ah, algo perfecto. fundamental, no se los vamos a pedir para ahora, pero bueno, está bueno ahora por lo menos verlo. Y mira, todavía sigue siendo. ¿Este se lo borré o no? Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, ya me queda denegado. Pero le puedo decir, mira, asignale error lectura 1 em, a este usuario. Usuario, en realidad sería el 2, el que yo quiero hacerle. Localhost. Ahí ya le asignó este rol a este usuario. Si vengo acá, supuestamente debería, bueno, no lo está haciendo, seguramente tenga que salir y volver a entrar. No sé si dentro de lectura quedaron puestas las tablas. Creo que hay que seleccionar la tabla o use. Sí, ahí, Ah, no. muchas gracias. Mira, igualmente, comando denegado por el user 2 para tabla fin. Gran tal. Bien, como dijo Tuzán, puede fallar. Tal. Bueno, vamos a ver, vamos a utilizar la herramienta esta. A ver si vamos a llegar a revisarlo. User privilege, user 2. Hicimos que utilice. Oh, ahí estamos. Ah, esto puede ser que lo tengan que ver cerrando y abriendo de nuevo la base de datos. Ok. O sé que, por ejemplo, está acá. Acá tengo lo que es el rol, diciéndole que tiene este permiso de realizar select sobre Shakira. Simplemente lo que tengo que ver es el por qué no me están dando este de acá si antes me funcionaba. Eh, Gran lectura. Ahí me asignó. Vamos a hacer otra vez el push privilege. Si vengo acá, bien. Eh, Te No lo debo quiere a que el ese. usuario 2 lo haga. Bueno, está bien, por lo menos aseguramos bien qué es lo que tiene que ver cada uno. Pero estamos. Ahora me voy a fijar a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Mientras tanto, bueno, sigo con el resto y después
Sí, sí, Ahí, no, hay una breve práctica y después la práctica, mientras van avanzando, reviso bien este punto y ahí ya confirmo bien cómo es esa parte, que no sé por qué no me están dando. Si antes me funcionaba. Buah, ahí ya se lo debo, pero ahí ya lo vamos a revisar mejor. Bueno, después de esa revisión, voy a hacer ahora, queda poco tiempo, pero no se preocupe que esto tampoco no es de suma importancia. Sí lo voy a explicar por lo menos un poco más rápido, eh, pero viendo un poco el asunto. Inyecciones de SQL, no sé si alguno lo escuchó hablar, pero sí es uno de los problemas respecto a seguridad en base de datos. Esto ya estamos hablando de seguridades respecto a la aplicación. O sea, la base de datos no tiene ningún problema, pero el tema es cómo realizamos consulta en una aplicación me afecta a la seguridad de esos datos. El, Sin hacer tanto de introducción, vamos directamente a este caso. Eh, Esperen que este caso, me lo anoto acá para revisar, porque no tiene caso de problema, que es justamente la idea de esto. Supongan que yo tengo esa consulta de ahí. Me dice select, type from, usuario y todo eso. Lo vamos a copiar acá. Connect from. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar un usuario a partir de un nombre. Entonces, en vez de hacer esto, supongan que yo lo hice así, más usuario. Todo esto le pongo en un ejecute. Después el lenguaje no se preocupen que lo hacemos, simplemente lo quiero dejar como ejemplo. Y que el usuario viene por fuera, o sea, es lo que ingresa tal vez un usuario de esta aplicación y nosotros hacemos una asignación, en donde toma tal vez ese campo y le asignamos la palabra, no sé, Robert, supongo. Esto, por ejemplo, está muy mal, directamente. ¿Por qué? Esto sería si una persona muy buena y honesta, en donde le pasa a Roberto y me hace la consulta esto sería select, en donde el nombre es igual a usuario. Pero ¿qué pasa si una persona sabe sobre esto y me escribe no Roberto, sino Roberto punto y coma, delete from usuarios? Y acá ya estamos en un problema. Entonces, ¿qué sucede? Como no tengo ningún control, la persona me puede ingresar esto directamente, esto se reemplaza acá, y la consulta no es solamente un select, sino lo que me sigue después de ese select, porque la persona supo cómo que lo estaba manejando, y esto refiere a lo que es inyecciones en SQL. Esto traten en lo posible de no hacerlo, porque, les digo, es muy fácil de reparar. Por ejemplo, si uno ve, acá lo que hace es no asignarle directamente esto como una concatenación, sino que lo deja como variable a agregarle aparte. Es decir, lo deja como variable y se le asigna el valor a partir de esta función. Esto en formato PHP, después otros lenguajes tienen cada uno su manera, pero me permite separarlo y hasta incluso poder validar a ver qué datos tiene y de esa manera no le estoy insertando directamente lo que me pasó el usuario, que puede ser esto de acá. Como ven, la resolución es sencilla, por internet hay un montón de esto, de formas de hacerlo, pero el tema es que todavía sigue siendo una de las formas más fáciles y más comunes de poder atacar base de datos. Entonces, nada, el objetivo es tratar de evitar este tipo de consultas para evitar lo que son inyecciones SQL. Simplemente un comentario respecto a esto. Y visto esto, ahora vamos a una breve pasada de backup. Eh, Simplemente son recuperaciones de manera segura que podemos realizar a partir de comandos, como por ejemplo el que figura acá abajo. Esto es comando principalmente, si no me equivoco, para Linux. No me acuerdo si en Windows funciona exactamente igual o tiene distinto. Em, lo que sí, o sea, no necesariamente es esto, sino que el Workbench también nos ofrece una manera. Si nosotros venimos a administración, tenemos la posibilidad de hacer data export. Seleccionamos, acá podemos seleccionar todos los, bueno, justo estoy en el otro usuario. Ahora sí. Acá yo puedo hacer data export, selecciono qué base de datos, y a esta base de datos le puedo decir, bueno, cuál de todas las tablas.
algunas, todas, ninguna. Es más, hasta puedo seleccionar vistas, puedo seleccionar procedimientos, funciones, eventos. Esto sería bueno tener láser. Puedo ir seleccionando distintas configuraciones, distintos objetos más, como dije, eventos, trigger. eh, ¿En qué lugar lo va a almacenar? Lo va a almacenar como archivo tipo SQL que después se puede levantar. También puedo indicarle eh, qué quiero, si quiero descargar solamente la estructura o quiero descargar el dato de la estructura o solamente los datos. Esto también es una posibilidad. Y una vez ya guardado todo eso, me permite después poder levantarlo con el import. Busco el import, hago un... Nada, simplemente abro lo que es el archivo de este SQL que tiene toda esa información. De esa manera lo puedo recuperar. Así que esta sería una forma de hacerlo. La otra forma es a partir de este comando, eh, sí, a través de la terminal del sistema operativo. Pero lo que yo quiero llegar al punto es ver cuáles son algunas consideraciones de seguridad para avanzar más todavía con este tema de seguridad. En primer lugar, tenemos, primero, yo voy a hacer una base de datos. Bueno, guardarla en una base segura, en un lugar seguro, que nadie tenga acceso directamente ahí, sino fíjate a ver qué permiso le da a esa carpeta en donde se van a guardar las bases de datos. Es más, no cualquiera me puede hacer sí, no cualquiera me puede hacer backup de la base de datos. Ahí también tengo que tener un control. Esos backups me guarda toda la información así como lo obtiene. Bueno, no, cifrámelo. Entonces, de esta forma no están libres en caso de que uno ingrese, de que cualquiera lo puede usar y ver esos datos. No, no. Hacemos un cifrado y de esa forma me quedo más seguro. Hasta incluso tendría que ver esas pruebas de restauración, ver si funcionan. Que no sea justo que en un momento necesite el respaldo, el backup, y cuando vea no se puede importar porque tiene algún error. Entonces, bueno, son algunas cuestiones que tiene, y acá no aparece, pero otro punto crucial es también la periodicidad. Está bueno ir haciendo backup periódicamente, por semana, cada 2 días, por día incluso, para que ante cualquier problema, por lo menos tenga la base de datos de recuperación. Entonces, si surge alguna cuestión, algún drama o demás, no sé, alguno me borró algo, se modificó algo por accidente, yo lo que puedo hacer, bueno, recupero esa información que ya tenía guardada y de esa forma no pierdo esos datos y, volviendo al tema de toda esta primera parte, mantengo esa integridad de los datos que se han registrado. Así que está. Bueno, sé que hablé mucho en toda esta parte, pero ya está. Dejo de presentar esto. Sí, lo que les comento es que hay en el campus virtual un archivo que se llama práctica de seguridad en base de datos. La idea sería que puedan ingresar ahí, que puedan abrirlo y hacer esto que estuve haciendo, ahí como me iban diciendo de ver, hacer este usuario, hacer con esta contraseña, asignar estos permisos y demás. Bueno, lo hice yo, ahora le toca a ustedes. Así que vayan abriendo esas prácticas que están en campus, obviamente la sección sí, de seguridad de acceso en base de datos. Y ahora lo que voy a hacer es dividirlo en grupos. Voy a sí, dividirlo en 5 o 6 para que puedan ir trabajando sobre ellos. Y entonces lo que queda en la clase, eh, nada, hacemos un poco de práctica sobre este asunto. Así que estamos, ¿qué somos? Casi 20. 18, si dividido en 3 o 4, 3 me da 6, 4 me da 5, vamos a hacer 5 grupos. Bien. Así que nada, antes de hacer los grupos y asignar, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, un comentario? O sea, imagino que si no hay No, comentario, profe. ni consulta, ni pregunta. No, Sí, no. nada. Bueno, eso quiere decir que explico bien, cosa que dudo, pero bueno, mejor así entonces. No, cualquier cosa, repito, me van consultando, me van preguntando y lo vemos mejor. Bueno, entonces ahí ya activé lo que son los salones, así que
vayan ingresando y vamos viendo esa práctica. Y después, bueno, lo mismo. Voy pasando por grupo por si hay alguna duda y demás para ir resolviendo. Hola, Hola, caímos todas las 5. justo. ¡Qué espectáculo! Yo también, pero Yo cuando vi que también. aparecieron los nombrecitos ahí, digo, ah, bueno, qué bien. Me olvidé que lo siguen aleatoriamente, che. Sí, pero se ve que lo llamamos con la mente. Sí, por favor. Yo no Bueno, sé ni dónde está la práctica, de qué está hablando ahora acá. de seguridad dice que está, pero Acá creo que la... Yo acabo de comer, pero, viste, la comilona con salsa